Y muy buenas tardes, amigos de Museo Regional de Puebla, amigos de Casa del Deán. Estamos en esta tercera sesión de Diálogos del Deán. Esta sesión que, estas charlas, estas conversaciones que han sido verdaderamente fascinantes y que además han tenido, creo yo, un éxito inusitado en la historia de las redes sociales del Museo Regional de Puebla y de la Casa del Deán, por cierto, también hay que decirlo. Con invitados de lujo, y hoy tenemos además más invitados de lujo. Ustedes ya conocen de nuestras sesiones anteriores a nuestros invitados, al doctor Antonio Molero, quien nada es perfecto, le va al Real Madrid, cuando le conviene le va al Barcelona, nada es perfecto. Aquí seguramente le va a los Pumas, no hay ningún problema, pero estamos también con la doctora Lidia Gómez, y también, por supuesto, con el doctor Gustavo Mauleón, con quienes hemos tenido unas verdaderas pláticas interesantísimas, de mucho provecho en torno a esto que hemos llamado este pequeño gran espacio, llamado la Casa del Deán. Yo no quería dejar pasar la oportunidad también para hacer algunos comerciales antes de comenzar, para quienes nos están sintonizando en este momento. Soy Raúl Nibón, director del Museo Regional de Puebla, y en este momento también quisiera hacer alusión a algunos eventos que vamos a tener o que tenemos programados en las redes tanto del Museo Regional de Puebla como de los demás museos de Puebla. El día de mañana les pedimos que también nos acompañen a la última sesión de esto que se ha llamado Santa Mónica en el Tiempo, otro de estos eventos que también nos ha dado mucha difusión de nuestros museos INA Puebla. Está a cargo de su titular, el doctor Sergio Andrade. También queremos presumirles, queremos hacer alusión a nuestro nuevo logotipo del Museo Fuerte Guadalupe y pedirles amable y atentamente que por favor nos sigan en nuestras redes sociales del Museo Fuerte de Guadalupe, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Pedimos que nos sigan, por favor. También queremos hacer alusión a el nuevo logotipo que estamos planeando del Museo del Valle de Tehuacán. Estamos renovando todos nuestros museos en Puebla. Entonces, estamos diseñando el nuevo logotipo del Museo del Valle de Tehuacán. Ayer lo presentamos también en un evento del Museo Regional de Puebla. Y también queremos hacer comercial de esta serie audiovisual Quédate en Casa a través de los siglos. Nos estaba platicando Toño Molero de cómo surgió la idea. Luego platicaremos ya más de cómo fue esta idea. Pero no queríamos dejar de pedirles que ustedes conozcan esta serie audiovisual Quédate en Casa a través de los siglos, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube Quédate en Casa de nuestra universidad hermana, la Universidad Autónoma Metropolitana Casa Abierta al Tiempo, que junto con el INA, dos instituciones que estamos siempre muy pegados, muy a la vanguardia en torno a cultura. Estos son los temas que se están manejando en esta gran serie audiovisual. 10 cápsulas muy bien hechas. La primera que ya la comenzamos a difundir en el Museo Regional de Puebla, que fue también un hitazo, y queremos que la vean. Por lo menos en el Museo Regional de Puebla la estamos promoviendo cada domingo, pero ustedes la pueden ver en este canal de YouTube que ya les habíamos puesto. Y aprovechando también el comercial, queremos pedirles que nos sigan también en nuestra red de YouTube del Muret INA. Ahí todos los videos que estemos haciendo en vivo en Facebook, si ustedes no los pudieron ver en vivo, los pueden seguir viendo tanto en el Facebook, pero si no, los bajamos a nuestra red de YouTube y ahí también los pueden ver. Por supuesto que estas diálogos del Deán también los estamos pasando en las redes de YouTube del Muret INA. Bueno, vamos a unos reconocimientos breves, pero después volveremos a ellos. El primero es, de nuevo, recordarles el reconocimiento a José Luis Calera, quien ahora está presente en esta transmisión, a quien vamos a darle también en un momento la palabra. Y también no queramos dejar de dar un reconocimiento a Helga von Kugelhen, incansable estudiosa de la Casa del Deán, a quien también debemos
mucho de nuestro conocimiento, ¿verdad? Y de la difusión de la Casa del Deán. La semana pasada hablamos de la Casa del Deán en el imaginario poblano. Nos quedamos con algunos temas en el tintero que va a tratar el doctor Gustavo Mauleón ahora en su primera intervención sobre la segunda sala, pero también quisiéramos hablar el día de hoy de hacia dónde vamos en el siglo XXI, hacia dónde caminamos, hacia dónde queremos llegar con los estudios de la Casa del Deán hacia el siglo XXI. Entonces, sin más preámbulo, ya hablé demasiado, le quisiera dar la palabra al doctor Gustavo Mauleón para comenzar la sesión de hoy con la segunda sala de la Casa del Deán. Pues buenas tardes a todos, Raúl y colegas que se encuentran conectados. Les agradezco mucho nuevamente su presencia esta tarde para terminar la serie de charlas en torno al Deán, de estos diálogos con el Deán, que sí que tenemos rato dialogando con este señor, con este espléndido señor que habitó la ciudad de Puebla en el siglo XVI. Quería yo puntualizar un par de cositas debido a algunos comentarios de algunas preguntas, sobre todo en la red. El año de llegada del Deán Tomás de la Plaza a la isla de Cuba, él salió del puerto de Sanlúcar y él llega en 1638. Ese es el año exacto. En 1500. 1538. Sí, gracias. Puede ser que se haya ordenado sacerdote poco antes de 1545 ya en México, porque, como dijimos, seguramente era bachiller y había estudiado, pues, tenía estudios bastante, digamos, bastante amplios de las facultades que se enseñaban en la Universidad de Salamanca en ese momento. Repetimos que estudió retórica, latinidades, gramática, geometría y aritmética. Seguramente estaba ordenado de órdenes menores, y esa era la duda que había. Esa fue su trabajo o su actividad al venir en la flota que comandaba Hernando de Soto, porque estos 2000 castellanos necesitaban un capellán, necesitaban, y sí que lo ocuparon porque, como dijimos, murieron la mayoría de ellos, y pues alguien tuvo que darles la extrema unción, el sacramento de la extrema unción, y seguramente fue don Tomás de la Plaza. Ya dijimos que sobrevivieron 200 castellanos. En fin, Tomás de la Plaza ya estaba en México en 1545, y es el año que llega a Oaxaca para estar casi 20 años en esas tierras, pero que las conoció perfectamente bien desde la costa, los valles centrales, las Mixtecas, la montaña y Tehuantepec, el istmo de Tehuantepec. Él estuvo precisamente en la comunidad de Guamelula, que ahora una colega del doctor Antonio se encuentra estudiando precisamente esa comunidad. Quiero continuar. Una cosa más, una puntualización más que olvidaba. Había yo dicho que el obispo Antonio Ruiz de Morales y Molina no había llegado a tomar posesión de la sede. Es una confusión mía. Sí llegó a tomar posesión de la sede. Él tomó posesión el 8 de octubre de 1573 y murió el 17 de julio de 1576. Toño ya nos hablará un poco, porque don Antonio Ruiz de Morales es un personaje muy interesante. Él seguramente tuvo muchas afinidades con el Deán, porque también era un retórico consumado, también tenía estudios de retórica, y de él se han descubierto recientemente, hay algunas publicaciones, algunos poemas latinos que vienen a sumarse a este tipo de obras de los sabios del siglo XVI, como los de Cervantes de Salazar, por ejemplo. Y son gentes que con las que el Deán convivió, y Antonio Ruiz de Morales ya era anciano cuando se inicia el proceso de la catedral, y seguramente con estas afinidades que tendría con Tomás de la Plaza, pudieron echar para adelante el proyecto del inicio de la catedral nueva, que es la que conocemos ahora. Voy a compartir mi pantalla. Continuaré con la lectura ahora de la Sala de las Sibilas. Voy a irme muy rápido. Hay, pues claro, una gran discusión, y la doctora Helga von Kugel en sus investigaciones iconográficas, y sobre todo de las fuentes que pudo haber utilizado Tomás de la Plaza,
llegó a una conclusión y a una nueva, digamos, lectura del Quinto Triunfo, que era una cosa muy interesante que ella venía publicando. Bueno, se ve la pantalla. Tenemos aquí un plano que quería mostrarles rápidamente. Es un plano levantado en publicado en 1966, de la casa como quedó restaurada, o las partes que sobrevivieron de esta edificación después de la demolición casi total del edificio en 1953. En 1954 ya don Francisco de la Maza publica el primer artículo, digamos ya importante, ya académico o con tintes académicos, para dar a conocer muchos de los hallazgos de la Casa del Deán, y en vista de que se estaba concluyendo la primera restauración de lo que quedaba del inmueble y de los murales. Esto fue precisamente en una revista Artes de México. Después se publicó en la misma revista Artes de México, pero hasta 1966, este plano, que es muy interesante porque vemos que todavía de manera, ya habiendo pasado más de 10 años de la demolición, conservaba la parte que sobrevivió, conservaba todavía la fisonomía que tuvo desde sus inicios esta casa, por lo menos desde que Tomás de la Plaza comenzó a reconstruirla a partir de 1574. Vean ustedes, aquí voy a tratar de pasar el cursor. Perdón, regreso a la imagen. Aquí está la escalera todavía en el lugar original, de donde estuvo siempre, y estamos precisamente viendo la segunda planta, y podemos ver una serie de divisiones entre los muros. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Podemos ver una serie de divisiones en los muros en la planta alta, que ahora han desaparecido algunas de estas divisiones, y es la época en que los murales de la casa funcionaban como salón fumador del cine. Entonces los asistentes al cine podían ir a fumar a la sala de los murales, y con algunos consabidos daños que eso conllevaba. Pero nada más quería compartirles esto para ver la imagen, y hoy precisamente vamos a hacer un brevísimo recorrido. No podemos entrar en detalles ni en la gran discusión que existe, pero bueno, es muy alentador que importantes investigadores actualmente estén aportando, releyendo los murales, que estén también haciendo sus lecturas. Yo espero este año ya publicar mi lectura iconográfica, que debo decirlo, comenzó analizando en un principio los instrumentos musicales que portaban algunos de los animales emblemáticos que están en estos murales, y después caí en la cuenta de que el padre Antonio de Vera, uno de los canónigos de la catedral, tenía una gran relación con el deán Tomás de la Plaza. Entonces, investigando ambos aspectos, la vida del padre Vera y, por otro lado, los elementos musicales representados en los murales, fue como di con mucha información relativa a don Tomás de la Plaza, que publiqué precisamente en el libro que coordinó Helga von Kugelgen, que empezamos a elaborarlo, claro, ya con mucha investigación anterior, en 2006, y se publicó hasta 2013 el libro. Se planeaba publicar en 2010 este libro de coordinación de Helga, pero para que coincidiera con un aniversario importante de la muerte de Erwin Walter Palm. Sin embargo, no se pudo publicar, debido también a que Helga quería esperar, y todos estábamos de acuerdo, a que se terminaran de restaurar los murales, por si había que hacer correcciones sobre todo a quienes hacían las lecturas iconográficas. En ese momento yo no abordé ninguna lectura iconográfica o simbólica, porque mi trabajo era más bien de tipo histórico, biográfico, para tratar de reconstruir en un artículo las dos biografías lo más breve posible de estos dos personajes, Tomás de la Plaza, el deán, y el canónigo Antonio de Vera, que fungió como maestro de capilla, era músico, fungió como maestro de capilla en varias ocasiones a finales del siglo XVI y todavía a principios del siglo XVII. Empezamos con el muro poniente, donde tenemos lo que se ha llamado el triunfo del amor. Recordemos que el poema de Francisco Petrarca, este poema del siglo
del siglo XIV, es retomado por el deán Tomás de la Plaza para crear una nueva lectura. El orden que tienen los triunfos en Petrarca es un poco diferente al orden que le da don Tomás de la Plaza, y esta nueva es, sobre todo, esto es lo fundamental, que Tomás de la Plaza da una nueva lectura, una nueva espiritualización a lo cristiano, a lo que ya había hecho en sí mismo Petrarca en su gran poema. Este es el triunfo del amor, y como podemos ver, está la Venus con el corazón llameante, y atrás está su auriga o su pequeño Cupido. Y aunque se ha pensado que se trata efectivamente del amor concupiscente, del amor humano, ahora la lectura que hizo Rocío Olivares apunta a que está más vinculado con el amor divino, que es algo que ya habíamos apreciado por unos detalles que vamos a ver aquí adelante. Entonces, aquí el triunfo del amor, dejémoslo, triunfo del amor en general. En el muro norte, el triunfo de la castidad y el triunfo del tiempo, es lo que nuestros visitantes pueden ver. En el muro oriente, el triunfo de la muerte. Un detalle nada más, vean que siempre que hay un cambio de triunfo a triunfo, hay una montaña, y en esa montaña hay objetos, hay árboles, hay edificaciones, y esto, bueno, también nos lleva un poco a algunas ideas mesoamericanas relacionadas con los montes, con la generación de los dioses del agua, etc. Aquí también, del triunfo de la castidad a la izquierda, al pasar al triunfo del tiempo, también hay una montaña con una especie de monasterio allá arriba, grandes árboles que pueden ser árboles mexicanos, como el ahuehuete, por ejemplo. En el muro oriente, a eso íbamos, el triunfo de la muerte. También venimos de otra montaña, de otro paisaje interesante. Recordemos también que el profesor Roberto García Moll ya había escrito un artículo interesante sobre el paisaje. También Tita Gerlero ya había hablado de las vistas panorámicas, tanto de los elementos fundamentales como del paisajismo en estos murales. Bueno, el triunfo de la muerte, lo que parece ser el triunfo de la muerte. Y finalmente, para Petrarca, aquí debería estar el triunfo de la divinidad, el triunfo de la eternidad, pero se encuentra el triunfo de esta mujer que va en un carro. El carro está rodeado o tiene pebeteros a los lados, un par de pavorreales van tirando el carro, pero ya el carro está en el cielo, va sobre las nubes, se ven las estrellas, se ven las aves, y ella, esta mujer que tiene corona, que tiene cetro, que ya está coronada en el cielo, señala con su mano izquierda un pasaje, una especie de túnel o de hondonada que está en la montaña que se ve al fondo. Vamos a regresar un poquito rápidamente. Es el triunfo del amor. Si esto lo espiritualizamos y volvemos el amor humano en amor divino, tenemos una cuestión muy interesante. Claro, los que están ahí atropellados, el fraile, el soldado, las personas, los campesinos, etcétera, son los que han sucumbido a esta propuesta moral. Pero vean que el Cupido, hay una pequeña trampa. El Cupido no tiene los ojos cubiertos, sino en lugar de una venda, tiene un antifaz. Esto quiere decir que está viendo. Si recordamos nosotros un poco en la mitología, hay dos seres muy interesantes, Eros y Anteros. Eros es efectivamente este dios del amor, el amor, sí, el amor. Y Anteros es digamos, una contraparte de Eros, y Anteros es él sí ve, él sí tiene una visión, y él nos puede estar señalando que la Venus lo que está sosteniendo es el corazón llameante del amor divino. Entonces aquí hay una pequeña trampa que pone el deán. Este es un grabadito del triunfo del amor. Ahí está el Cupido, el carro tirado por unos caballos. Esta es la edición de 1541, publicada en Valladolid, de los triunfos de Petrarca, precisamente traducidos del toscano al castellano, y esta edición posteriormente fue prohibida por la Inquisición. Sin embargo, hay un detalle que podemos ver arriba. Voy a tratar de pasar el cursor. Aquí está. Está el Cupido y está el corazón llameante al lado. Casi como lo pone el deán en su versión del triunfo del amor. Claro, pone a la Venus, ¿verdad?
pero es interesante porque ahora sabemos que el DEAN tenía entre sus libros esta edición de 1541 de Valladolid, que después fue prohibida por la Inquisición y apareció incluso en los libros de prohibición. Este tapiz es unos tapices para los reales sitios que se han fechado hacia 1540, vienen del taller de Baron van Orly, pero si el DEAN tuvo conocimiento de ellos, podrían ser más jóvenes y situarlos un poco antes. Si el DEAN salió de España, de la península, en 1548, es posible que los tapices fueran anteriores. Claro, si no los vio, pudo haber tenido conocimiento de ellos. Aquí está precisamente el que es relativo al triunfo del amor. Y son algunas de las fuentes que estudió Helga y que han estudiado otros historiadores relativos a estos murales. Del paso del triunfo del amor al triunfo de la castidad, se ven estos personajes que van vestidos como romanos y el de hasta adelante carga una lira medieval. No nos vamos a detener en la interpretación que he hecho de esto. Ahí tenemos el triunfo, otra vez el muro con el triunfo de la castidad, el triunfo del tiempo. En la castidad ella va seguida de un cortejo de mujeres que llevan palmas. Ella también lleva una palma y lleva un hachón, un venablo con una llama, y van ahí los clásicos símbolos de la virginidad desde tiempos antiguos, que son estos unicornios. Aquí tenemos nuestra versión en los grabados de 1541 de Valladolid, también lleva unicornios. Claro, de este tipo de publicaciones sobre los poemas de Petrarca con ilustraciones de grabados, hay una gran cantidad, no solo la de Valladolid, desde luego hay ediciones italianas, y la verdad es que hay que ver muchas de estas ediciones para tratar de encontrar fuentes. No queremos decir que esta sea la fuente, pero sí es un libro que conoció el DEAN y que de alguna manera formaba parte digamos, de sus herramientas iconográficas. Aquí está algo relativo en los tapices de Van Orly. El triunfo del tiempo, donde está Cronos como anciano, pero a la vez es Saturno, que se está comiendo a su hijo, como dice la mitología, lleva su bastón, en el carro hay un reloj de arena, y está atropellando a varias personas, pero uno de los atropellados en la parte izquierda es un ángel. El ángel trompetero, es la representación en Petrarca, sería del triunfo de la fama. Sin embargo, aquí la fama está siendo atropellada, entiéndase la fama de los famosos, de fama humana, está siendo atropellada como en uno de los tapices de Van Orly. Aquí tenemos el de la edición con el grabado. También los ciervos van tirando el carro por la velocidad con que corre el tiempo. No nos vamos a detener. Aquí está el tapiz y ahí podemos ver abajo el ángel, que también sucumbe ante el triunfo en esta tapicería, y ahí tiene precisamente la trompeta en la mano, para que ya no nos quede duda que era el ángel trompetero del triunfo de la fama. Es reseñado así. Ahí está el del DEAN. Aquí está el de los grabados de 1541. Aquí lo curioso es que son elefantes los que van tirando el carro. Este es un acercamiento del Cronos como Saturno, y personas que están patinando en el río congelado. Aquí la frialdad del tiempo se traduce incluso en un río gélido, ¿no? Los cervatillos, la velocidad. Lo traía porque es muy interesante. Aquí hay, para mí, desde luego es mi lectura, hay una crítica al imperio que no se hubieran atrevido muchos a poner en un lugar público. Recordemos que esta es una habitación para Tita Gerlero, este es el estudiolo, este cuarto es el estudiolo del DEAN, donde él tenía su despacho, por decirlo así, su biblioteca. El que está siendo atropellado hasta adelante es nada menos que la figura de Hércules, entre las dos columnas, que desde luego esto ya estaba asociado a los emblemas y símbolos de la realeza española. Entonces es una manera de decir que todos los imperios pueden caer, y aquí está siendo atropellado por el propio tiempo, no solo los famosos, no solo la fama, sino también la propia corona. Entre ese triunfo y el de la muerte está este mono tocando su guitarra española. Se ha dicho que es una vihuela, que es otro tipo de instrumento.
y vean que tiene una paloma en el hombro. Hay otros animalitos que se acercan a esta escena de, digamos, en un bosque, y hay piedras, como si se estuvieran moviendo las piedras. Entonces yo he llamado a este emblema Orfeo Ozomatli. Ozomatli por relación con el mono mesoamericano, que también tiene serias implicaciones musicales desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista calendárico. Y es interesante porque lleva una guitarra nuestro Orfeo, y así en la España del siglo XVI se representaba a Orfeo, no con una lira griega, sino con una guitarra española. La guitarra no es un instrumento que precede a la vihuela, como se piensa, sino las guitarras también convivieron con las vihuelas en el siglo XVI, y por eso ponen aquí esta ilustración en un libro de guitarra o de vihuela, y dice ahí que el grande Orfeo fue el primer inventor de la vihuela. Es una cosa muy curiosa, pero está, por decirlo así, castellanizado la figura de Orfeo. Y si nuestro Ozomatli prehispánico es músico, incluso en el Popol Vuh, recordemos que los músicos, hay una conversión de los músicos en monos, ¿verdad? En fin, hay toda una lectura en torno a esto. Y finalmente el triunfo, bueno, no finalmente, pero en el muro oriente está el triunfo de la muerte. En el triunfo de la muerte vemos a las tres hermanas fatales junto con la muerte, ¿no? Las tres Moiras. Aquí están, una tiene el uso, está hilando, la otra sostiene el hilo, y otra más con las tijeras que cortan el hilo de la vida. La misma muerte, que es interesante que no sea un esqueleto, sino un cadáver en descomposición, y como lo prueba Rocío Olivares, yo no había leído el texto de Rocío Olivares cuando yo me había acercado ya a algunos textos de emblemas alquímicos, como el Esplendor Solis, y otros más, donde precisamente hay una transmutación hacia la muerte, un paso hacia la muerte. Entonces, esta muerte es una muerte que apenas va en el proceso alquímico de cambio de putrefacción. Pero hay otra trampa, así como había una trampa en ponernos aleros con antifaz junto a la Venus, exactamente enfrente de ese muro donde está Eros, está una persona hincada que está viva. ¿Cómo es posible que tengamos un vivo en el triunfo de la muerte? Entonces no triunfó la muerte, esa es la cuestión. Yo he dicho, como una cuestión interpretativa nada más, que este podría ser un autorretrato del Deán, en el sentido de que lo que se busca con esta espiritualización, en términos muy generales, claro, esto es para discutir, lo que se busca con estos murales es representar no solo toda una cuestión cristiana moral, sino llevar todas estas ideas hacia la historia de la salvación del alma, que es la mayor preocupación de los cristianos de esa época. Entonces, este personaje joven, como joven es el alma siempre, el alma no envejece, no está siendo atropellado por los búfalos que tiran el carro de la muerte, sino apenas la pata no llega siquiera a tocarle el cuello. Él está en un estado de introspección, de oración, quizá de arrepentimiento, como sería el requisito para ganar la vida eterna, y en un altar de piedra que es tan simbólico en las escrituras, pero como también lo era simbólico para el mundo mesoamericano. Algunas de las fuentes que Helga había planteado. Esta es un dibujo de Coec van Els y de su taller entre 1530 y 1540, es el triunfo de la muerte. Otra vez nuestra serie de tapices de Van Orley, donde tenemos temas relativos, y nuestra edición de 1541. Aquí es donde comprobamos que el Deán la utilizó, porque vean ustedes a la derecha en la parte superior hay un templo, una iglesia, que además es curioso porque tiene una entrada como morisca, y hay un atrio circular, y en el atrio circular adentro hay un sepulturero cavando una fosa. Y tenemos el elemento en esa parte de los murales. Tenemos la iglesia, tenemos el atrio circular y tenemos al sepulturero, y claro, el cortejo fúnebre. Y esto pues nos puso muy contentos gracias a que nuestro amigo Toño Molero pudo franquearnos
estas fotografías desde la Biblioteca Nacional de Madrid o del Archivo de Indias, no me acuerdo dónde está, ahorita nos comenta Toño. Finalmente, el quinto triunfo en la Casa del Deán, que finalmente Helga encontró una solución para esta mujer. Evidentemente, esta mujer es María, pero con atributos de divinidades femeninas. Esos pebeteros, desde luego, nos recuerdan a Juno, pero también nos pueden recordar a Isis, y esta mujer en el cielo con cetro, con corona, tirada por pavos reales. Recordemos que los pavos reales se creía que su carne era incorruptible, o sea que era eterna, pues va en el cielo y está señalando. Aquí es una especie de apología muy primitiva para la Nueva España, de María Inmaculada, que además es la patrona del obispado, y ella señalándonos, así lo interpreto yo, el camino de la eternidad. En los grabados de Petrarca, tanto del triunfo de la divinidad o eternidad, aparece el Padre Eterno, en ocasiones tirado su carro por el tetramorfos de los evangelistas, pero aquí es esta mujer que Helga halló precisamente en un libro iluminado del siglo XV, que ilustra la versión de El Filócolo de Giovanni Boccaccio. Esto es interesantísimo porque en el Filócolo, que también es un poema moral, pues alude a la aparición de la Virgen, y en fin, es también una obra literaria importantísima, y pudo llegar ella iconográficamente a esta imagen como José Pascual Bouchot, desde otro punto de vista, llegó a través de la literatura. Perdón, aquí tengo acostada el fragmentito. Es una letra capitular donde está efectivamente María o esta mujer divina en el cielo, los pavos reales, las estrellas, ¿verdad? Y otras fuentes que también trabajó Helga, de Jean Collaert, este dibujo de la izquierda de Júpiter, donde el carro también es tirado por pavos reales, y del lado derecho esta mujer divina, esta mujer divinidad femenina, que está cargando los dos pebeteros. Otras fuentes para el Júpiter o para estos dioses con aspectos simbólicos de la eternidad. El triunfo de la divinidad en la edición de 1541, pues ahí está el Padre Eterno, lo van cargando en andas, y abajo podemos ver por ahí las figuritas del tetramorfos, ¿no? El león alado, el águila, el ángel, el toro, etc. Esta es la portada del libro que fue prohibido. Otra vez la versión en los tapices. Aquí la divinidad está representado por 3 personas. Es algo muy interesante. Finalmente voy a tratar de culminar mi recorrido con los emblemas de estos animales. Estos animales son 13. Ya Erwin Walter Palm y otros autores han hablado de ellos en el sentido moral, porque portan objetos, portan una serie de elementos que los identifican, pero este es un tlacuache que está encordando una guitarra española. Los indios mazatecos tenían un dios que asociaban a tlacuache, que le llamaban Chicón. Todavía en la actualidad, cuando oyen una guitarra, piensan o dicen que viene el Chicón. Aquí podríamos tener un primer proceso de sincretismo y de asociación de este dios, o de este dios animal, con la guitarra. Nada más les traje unos tlacuaches del Códice Florentino, porque es también muy interesante lo que dice Sahagún de ese animal. Este es otro animalito que está entre los 13 emblemas de animales, emblemáticos, repito, y este porta una bolsa y una especie de copa, pero la copa es interesante porque está decorada con grecas. Casi estamos viendo una especie de cerámica que nos recuerda a la cerámica Mixteco Puebla, y es también, ha sido también digno de interesantes lecturas también de tipo moral. Este lobo o este coyote, más bien un coyote, está tocando su flauta y está tocando un libro de música. En el libro de música se ve las partituras, se alcanzan a ver algunas letras capitulares, pero es interesante que el coyote esté asociado a la flauta desde el mundo náhua, en la fiesta Toxcat. Las flautas, cuando llevaban al sacrificante, cuando lo llevaban al sacrificio, iban rompiendo unas flautas de barro. Pero también un animal que está asociado con Tezcatlipoca es Huehuecoyotl.
y entonces ahí hay una asociación con las flautas, con Huehuecoyotl y con Tezcatlipoca. Lo interesante aquí es que esta flauta dulce con el pabellón, nos recuerda la que está en el Códice Tehupan, que hemos revisado con la doctora Lidia. Tenemos también esta figura que es un ciervo que está cantando, porque tiene la vírgula con puntos, con flores, con botones, tiene unos chalchigüites, tiene un collar de cascabeles de oro, y está sentado como señor en una estera, y también tiene adelante una especie de copa, se ha dicho que podría ser un mortero, pero es una copa que además tiene esa decoración de grecas. Este es interesante porque este animal de los 13 preside la habitación. Recordemos que para los mixtecos este es un animal muy importante porque alude a un dios de la montaña, a un dios de la naturaleza, que esto lo ha estudiado bastante bien el doctor Guilhem Olivier. Bueno, algunas representaciones de ciervos en el Códice Florentino, y estas aves que cantan bien con la vírgula con las flores, para que no nos quepa duda de que está cantando. Finalmente, Rocío Olivares hizo en su estudio alusión, si bien Rocío Olivares tiende a reforzar la cuestión moral y espiritual de estos emblemas, de hecho ella habla de una nueva revisión del emblematismo, identifica al aguizote, que es un animal mítico del mundo nahua, porque tiene la cola bífida, es un animal que en esa mitología se cría en las orillas de los lagos, etcétera, pero también es muy interesante que se esté haciendo esa lectura, pese a que refuerza la lectura espiritual de tipo moral europea, no deja de lado también ciertos elementos del mundo prehispánico, como lo que vemos aquí, estas águilas, que sí quiero decirlo para finalizar, que desde luego que esta es la cultura del grutesco, desde luego que es la cultura de la iluminación, porque es evidente, es obvio que esto venía en los grabados de los libros, en los libros iluminados, pero que tiene la impronta de los tlacuilos mexicanos, no lo podemos negar. Estas águilas, como las pinta Sagún, bueno, los informantes de Sagún, y hasta allí mi participación. Sí, maestra. No sé, Lidia, está deshabilitado el micrófono. Sí, ahora sí, es que creo que ya puedo compartir pantalla, ¿no es verdad? Sí. No puedo compartir la pantalla, ¿me podrían habilitar, por favor? Ok, ya. Sí, espero que lo puedan ver. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí. Ok, bueno, yo quisiera comentar, como les había comentado la vez pasada, quisiera comenzar hablando rápidamente, porque si no, el doctor Molero no va a tener todo el tiempo que necesita. Esta es una representación de los anales que escribieron los tlacuilos indios de la ciudad de Puebla, del barrio de Tlaxcaltecapan, o sea, hoy San Francisco. Ellos, como ya les comenté en alguna ocasión, ellos pertenecen a la República de Indios, ellos son su cabildo, y ellos representaron la ciudad de Puebla, ¿no? Justamente en el momento en que Juan de Palafox estaba aquí, porque pues está asociada con la imagen de don Juan de Palafox y Mendoza. Y ellos no van a representar nada en sus anales, en sus historias que ellos cuentan, como les había dicho, porque estos documentos son una relación de méritos, un currículum vitae, lo que hoy llamaríamos, y solamente van a representar aquello que les es importante o de lo cual se sienten parte o que ellos han contribuido como parte de sus méritos. Por lo tanto, estos indios de la ciudad de Puebla están reconociendo que ellos participaron. Sabemos que participaban con dinero y con trabajo porque hay libros respecto a cuánto aportó cada uno de los pueblos, y los barrios de Puebla están ahí registrados. Sabemos que ellos aportaron con su trabajo y aportaron también con su dinero, pero ya nos hablaba el doctor Molero y ahora nos va a hablar de
la elaboración de esta portada, y lo que quiero comentarles es cómo hay esa apropiación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una apropiación? Este documento es una evidencia de cómo apropian la construcción. De hecho, ellos dicen que ellos construyeron la ciudad de Puebla en 1531, tengo que decir. O sea, no fue Salmerón y los españoles, no. Ellos construyeron la ciudad de Puebla, porque esa es la manera como se apropian. Ellos también están hablando aquí de Palafox y Mendoza, por cierto, pero de aquí dice, ¿no? El señor obispo, ¿no? Si ustedes lo pueden ver aquí. Pero están hablando de esa apropiación de esta iglesia. Por cierto que el doctor Molero me corregirá, pero esta es la primera representación que tenemos, 1691 termina, es la primera representación de la iglesia, de la catedral que tenemos. Creo que no hay otra. Si no, ya nos dirá, ya me corregirá el doctor. Pero esta es la representación. Ustedes ven que todavía no tiene las torres, no están las otras edificaciones que estaban, tampoco está el atrio, solamente se limitan a la catedral, porque eso es, ellos no quieren representar la catedral, quieren hacer visible su participación, que ya les hablaba yo de esto la vez pasada. Y ahora les quiero platicar por qué, rápidamente. Y bueno, esta imagen que es parte de lo que nos acaba de poner el doctor Mauleón. Este documento, lo que conocemos hoy como el Códice Sierra o Tejupa, este documento que nos habla de la integración de los indios hacia 1550 sin que hubiera una, ¿cómo llamamos? Una supervisión de los curas o de los frailes. Bueno, claro que eran evangelizados, eso sin duda, pero no tienen una supervisión tan cercana como, por ejemplo, Yanguitlán, donde está el convento. Y de como ya están hablando aquí de los sacristanes, ¿no? Y este códice nos va a decir, así como ustedes vieron hace un momento estas instrumentos musicales, muchos otros ornamentos que ellos compraban. Este es un documento que ahorita les voy a mostrar los que son de Puebla, como el de Puebla que les acabo de mostrar, como es un documento que escriben ellos, y no lo escriben para presentárselo al cura o al obispo o al virrey, lo escriben para ellos guardar sus méritos, para poder presentar y discutir, porque los pueblos indios, no creen ustedes que todos decían, ay, nosotros somos aquí de San Cristóbal Tepontla, que es mi pueblo, sino que dentro de cada pueblo pues había diferentes facciones, y ellos están luchando cada facción por conseguir sus propios preventas, y ellos están luchando y ellos organizan y registran su memoria para presentarla como se evidencia evidentemente, y aquí vemos que está cuánto gastan, y van a comprar breviarios, van a comprar libros de música, pero también van a comprar muchos ornamentos para la iglesia. Estamos hablando de 1550, la década de 1550, muy temprano, y lo que sorprende es que no es una cabecera donde está el convento y entonces ahí están los frailes, ¿no? Y ellos nos hablan ya de curas seculares, por cierto. Esta es una región donde hubo procesos de secularización tempranos, igual que sucedieron, por ejemplo, en Libres, la región de Libres, aquí en Puebla, lo que hoy es Libres, que era San Juan de los Llanos, también fue una región secularizada muy temprano. Y secularizada quiere decir que no estaban los frailes, sino que había clero secular, los curas. Y en este sentido, quiero comentarles que así como les comenté de las repúblicas y cómo funcionaban la vez pasada, quiero comentarles que la evangelización y la manera como nos han enseñado que fue la evangelización es muy distinta a lo que realmente sucedió. Estos indios se bautizaban e intentaban de la manera más rápida integrarse a los cabildos, porque para pertenecer a los cabildos y tener capacidad de manejo de estos dineros, era necesario estar bautizado y cumplir con lo que requería la Iglesia Católica. Es complejo ahorita explicarles por qué los frailes lo permitieron, pero hay una razón por la cual se permitió. Pero estos indios rápidamente aceptaron todas estas tradiciones y cumplieron con el objetivo de ornamentar, y rápidamente entraron en la lógica de formar músicos,
Evidentemente no había músicos españoles, como ya les había comentado, ni tampoco había muchos maestros españoles. Entonces ellos se fueron formando rápidamente y se fueron integrando para, sobre todo lo que les interesaba eran sus propias iglesias, pero también al mismo tiempo ser estos embajadores, es decir, aquellos que van a trabajar a otras iglesias y que llevan el mérito de su pueblo de ser los artífices de sus iglesias o de sus ornamentos, ¿no? Entonces, sí quisiera acentuar esto, porque no sería deseable que se pensara que este trabajo de los indios es un trabajo forzado, es un trabajo porque los obligaron, es un trabajo porque ellos, de manera sin que se diera cuenta el obispo o el deán en este caso, ellos metían sus propias dioses, ¿no? Como para cuestionar o retar. No, lo están haciendo para enaltecer, no para retar, no para demeritar, no para decir, ay, ahorita que el obispo se ni sabe ni se da cuenta, entonces yo aquí le pinto un tlacuache. No, no funcionaba así. Perdón, es la fiesta de mi pueblo. Pero bueno, entonces ustedes pueden ver cómo se va haciendo esta evangelización. Tenemos una idea muy complicada de lo que es la evangelización. Si no, díganme por qué durante COVID-19 tenemos cohetes en mi pueblo. Bien, perdón, esperen, es que no es la imagen que yo esperaba. Es que es esta misma. Permítanme un momento. Estos anales, por ejemplo, voy a tratar de ampliarlos, fueron escritos por los fiscales de Tlaxcaltecapan. El otro son los anales que hicieron la República de Indios, y estos vemos cómo registran las iglesias. Incluso tenemos aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Santa Rosa, cómo participaban en las procesiones de la ciudad y lo registran porque lo consideran un mérito. Aquí es a donde yo quiero llegar. No me quiero extender porque lo que va a decir el doctor Molero es mucho más importante para el caso de la Casa del Deán. Lo que quiero decirles es que lo hacen por convicción y lo hacen como una forma de obtener un mérito. Y ellos, estos indios nobles, ustedes pueden ver aquí que sabían lo que se tenía que registrar, no son iletrados, no son ignorantes, no los están obligando, porque ellos no escribían esto para el cura, está en náhuatl y lo escribían para ellos mismos. Lo que ellos intentan representar y lo que ellos quieren mostrar es el mérito que tienen sus pueblos o sus barrios como buenos cristianos, como vasallos del rey, y de esa manera participar en el engrandecimiento de la religión, de la catedral, de la iglesia, de su iglesia o de otra iglesia a la cual iban a trabajar, y de esa manera obtenían méritos y obtenían sobre méritos. Ya dejemos que les daba la corona, estos méritos son ante sus propios pares. ¿Qué significaba tener méritos? Son los que deciden, son los que manejan el dinero, son los que tienen mayores posibilidades de tener algún puesto. Y para terminar rápidamente, ustedes pueden ver cómo estos indios, que son tremendamente hábiles, son intelectuales, guardan una manera de representar esto que decía el doctor Molero la vez pasada, esta proporción. Y bueno, ya se los presentará él, pero en algunos códices estuvimos discutiendo esta semana, podemos ver la proporción, por ejemplo, de las tierras, que ellos también representaron en documentos sobre tierras, las proporciones que ellos guardan, el tipo de proporción y cómo se llama cada una de las medidas. Y eso es lo que ellos van a llevar a cabo porque es lo que conocen y no lo están ocultando. No es algo que el cura no se dio cuenta, que el fraile no se dio cuenta, que el maestro no se dio cuenta. No, claro que se daban cuenta, y venía una especie de negociación de lo que era más útil para el momento que se estaba llevando a cabo. No se estaban engañando unos a otros, ni tampoco trataron de, como nosotros llamamos ahora, tomarle el pelo, ¿no?, al padre, y ahora yo voy a poner mis medidas o voy a poner aquí el tlacuache
para engañarlo y entonces en realidad es mi Dios. No, no funcionaba así. Además, el Día de la Plaza seguramente que también lo sabía. No se trataba de engañar. No es como ahora yo voy a venerar a mi Dios, a pesar de que aquí esté el Día de la Plaza. No, no funcionaba así. Eran convenciones. De la misma manera que había convenciones en Europa y en la misma España, hubo convenciones aquí, y es de esas convenciones, precisamente de esas convenciones, tenemos como resultado esa portada de la cual nos va a hablar el doctor Molero. Así que yo lo dejo porque nos estamos comiendo el tiempo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Tengo que dejarte. No Sí, sé. ahora te voy a habilitar. Tranquila. Bueno, primero buenas tardes, como digo, y felicitar por la muy breve, muy interesante de Lidia y la muy interesante de Gustavo Mauleón. Yo quiero, felicitar a Lidia por el dibujito absolutamente nice que nos ha traído de los anales de San Juan del Río, creo que son, ¿no? Sí, San Juan del Río. Sí. De la catedral, porque refleja el momento en que Palafox consagra la catedral, y se ve perfectísimamente cómo la consagra sin torres. En este caso se ve la torre norte, que era la que incluso más adelantada estaba, y cómo se ve que está mocha. Es muy interesante esa representación, y sí, exactamente, que yo sepa también, es la primera que tenemos en la cual se reconoce exactamente, perfectamente la catedral, con su altar de los reyes, ya la cúpula del altar de los reyes ya configurada, y la cúpula central. Luego, otra cosa muy breve que quería hacer era, hablando de estas convenciones, me ha venido a la cabeza, y no lo tenía anotado, que quiero hacer una aclaración acerca de lo que he mencionado en estas charlas de los dos sistemas métricos utilizados. Y yo he usado, creo que malamente, y ahora lo voy a solucionar, los dos sistemas, como uno, el de origen mesoamericano, de origen náhuatl, vigesimal, y otro el decimal europeo. Esto está realmente mal dicho, o bueno. Yo lo que quería decir es que tiene una interacción, una interpretación con el sistema decimal que tenemos ahora, pero en realidad, en ese momento, en el siglo XVI, lo que se utilizaba era un sistema más bien de tipo duodecimal, que es el que está fundamentado en varas y en pies. O sea, una vara tiene 3 pies y de hecho un pie tiene 12, perdón, sí, bueno, ahora lo comentaré, pero en cualquier caso es un sistema que está en base 12, cuyos múltiplos son el 6 y el 3. Entonces es un sistema duodecimal. Hecha esta aclaración, voy a ver si puedo compartir la pantalla, si el anfitrión me da chance, como decimos por acá. Entonces, bueno, resumiendo un poco, en las dos pláticas anteriores hemos tratado, y en esta lo estamos haciendo, poner de relieve la importancia de la Casa del Deán, sus murales, y por lo que a mí respecta, la portada y todo lo que conlleva de trabajo o implicación de ese mundo indígena que nos ha relatado la doctora Lidia. También hemos hablado de la traza de la ciudad de Puebla como un modelo de urbanismo, y hemos empezado a olvidar, no sé si puedo compartir ya la pantalla. No, aún no. Raúl, ¿me podrías compartir la Sí, pantalla? ya puedes, estás de No, me anfitrión hasta dice que el donde. anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas de los participantes. A ver, déjame ver. Bueno, ahora en cuanto pueda lo pondremos algunas imágenes. A ver, ya inténtalo. A ver si. Vamos a ver. Sí, ahora sí. Ahí estás. A ver, ahora sí. Ahí estás. Ahí estamos. La Casa del Deán en el siglo XXI. Bueno, una foto más extensa de los murales que nos estuvo hablando la semana pasada Gustavo. Como decía, hemos también hablado de la traza de la ciudad como un modelo de urbanismo, y hemos tratado, si no de olvidar, hemos trastocado un poco esta visión que tanto se ha hablado y tan aludida de la ciudad de españoles y para españoles, aunque obviamente
habitaban, como puntualizó la doctora Lidia la semana pasada, habitaban mayoritariamente españoles en lo que era la traza, el núcleo de la traza. Y esto lo hemos reasignado de alguna manera como una ciudad, como un ejemplo singular de una mezcla de dos culturas. Hemos resaltado el ejemplo o el paradigma de que las cuadras fundacionales, las que se trazaron en la fundación, o el modelo que se trazó en la fundación y que forman la retícula urbana que vemos, y que es la misma que tenía en el siglo XVI, XVII y XVIII, o sea, se conserva perfectamente la traza, tenían 200 por 100 varas, como ya dijimos. Esto nos viene a hablar de esas convenciones porque nos habla claramente de unos múltiplos que enlazan con la tradición vigesimal náhuatl y a la vez con la duodecimal castellana, ya que al corresponder estas 200 por 100 varas a 600 por 300 pies. Luego tenemos también otro detalle, que no sé si lo habíamos comentado o lo había comentado, creo que sí, pero si no lo comento brevemente, la orientación que tiene esta traza, que está desplazada, derivada sobre su eje norte-sur, aproximadamente entre 14 y 17 grados, una cosa así, que es la misma que tienen las ciudades y las construcciones prehispánicas, mesoamericanas, de alrededor, como la ciudad de Cholula o la ciudad de Tlaxcala. Tienen esta misma orientación. Esto es un claro producto de esa convención entre maestros, en este caso agrimensores de origen indígena, en esta traza inicial. También hemos comentado cómo la nueva catedral, como un referente de un faro y un referente principal de la ciudad, y la Casa Aldeán, y principalmente su portada y sus murales, como queremos ahora ponerlo dentro de ese grupo de referentes principales de la ciudad. Al haber hablado de la portada del Aldeán como un banco de pruebas o como un laboratorio también para la construcción o para los modelos para este nuevo templo mayor que se comenzaría a levantar en 1575. Aquí vemos en las imágenes lo que es la manzana completa, el cine ahora mismo, lo que está pintado de ocre, con esos 3 cuerpos de ventanas, es lo que corresponde al cine que ocupaba, hasta ahí llegaba la cuadra, o sea, el solar del Deán. Esta esquina son las 2 ventanas de la sala de las Sibilas, con la óptica debajo, y aquí vemos la portada. Asimismo, decirles que hemos también mostrado el uso de patrones y proporciones utilizados en la catedral, y que obviamente están presentes como un germen de ellos en esta portada, que ahora les muestro las medidas puestas en varas para que se entienda cómo son unas medidas redondas. Estamos aquí ya contando del proyecto que estamos haciendo con ese tercer cuerpo que estamos desarrollando con el escudo del Deán, en la cual tenemos una altura de 15 varas hasta el tope del copete que hemos diseñado, y de 11 varas en ancho, que nos están hablando de 22 molipitli, que hablábamos que era el módulo que se utilizó en la catedral, que corresponde a 1,5 pies o 42 centímetros, y 30 en altura. Decirles también que hemos hablado de pasada de este proyecto, que ahora mismo quiero mostrarles un poquito más y cómo hemos ido fraguándolo. Aquí tenemos el famoso, que ya lo he mostrado con relación a la catedral la semana pasada, el famoso hombre de Vitruvio de Da Vinci, o la divina proporción, la divina proporción en Laurea, cómo se enmarca dentro de esta fachada en 3 calles, o cómo podemos englobarlo de esta manera. Hemos ido buscando todo sistema de proporciones en base al
al hombre de Vitruvio y a la proporción áurea de Luca Pacioli. Aquí vemos, como mostrábamos la semana pasada, la catedral, en la cual su proporción en planta es dupla, y hemos hecho un juego, pero es un juego, no es falso, de proporción, en el cual hemos colocado la casa del deán con su proporción incrustada en la catedral. De manera que vemos que, curiosamente, la portada del deán está configurada por 3 calles, como es una portada o una fachada retablo, y vemos como prácticamente estamos hablando de un germen, de algo que origina, cómo corresponden con las 3 naves principales, la nave principal más ancha, que correspondería con el cuerpo, y las 2 naves laterales con los 2 cuerpos de los lados de las ventanas, que si obviamos los tímpanos y nos quedamos en lo que es el ancho del corte de la piedra, casi coincidiría con la catedral, con lo cual estaríamos teniendo la portada del deán inscrita en proporción dupla en la catedral. Aquí les mostraba la semana pasada la proporción áurea, o cómo se insertaba en las naves en altura, una vez que el obispo Palafón levanta la nave central sobre las laterales, y aquí hemos vuelto a insertar proporcionalmente la portada del deán, y vemos cómo, si utilizamos este módulo de proporción áurea que hemos tomado, que es de ancho la portada, el vano de entrada de la puerta dintelada, y nos lleva hasta justo donde termina el segundo piso. Se nos inscribe en lo que es tenemos lo mismo que una nave lateral, y se nos inscribiría ese gablete, o sea, este cuerpo que hemos añadido y que a día de hoy está cercenado a esta altura, cómo se nos inscribe perfectamente, con la altura que el obispo Palafox, o más bien su maestro Agustín Hernández de Solís, dio a la altura de la nave central. Aquí les voy a mostrar diferentes proporciones que hemos ido aplicando, buscando donde son aplicables de la sección áurea, ya que me gustaría decirles que cuando miramos la portada, ahora mismo estamos mirando unos planos, una serie de mediciones y una serie de proporciones, pero cuando miramos la portada tan solo retenemos lo que retiene una fotografía, o sea, lo visible, su piel, pero la verdadera comprensión de esta portada, o de un edificio, o de cualquier espacio edificado, se produce cuando pasamos a su interior. En el caso de la portada, pues estamos con aunque obviamente sobresale de la pared, estamos ante un plano, y este proceso se produce cuando descubrimos su sistema de las reglas por las cuales se construye y las proporciones que tiene y números intrínsecos a su estructura, que nos hablan de los artífices que la construyeron. En este caso nos está hablando de una mezcla clarísima entre el humanismo de corte europeo y las proporciones que en ese momento se barajaban o se movían siempre en torno a la figura del cuerpo humano, y los artífices y los maestros indígenas con un sistema de medidas también antropomórfico, en el cual se imbricó de una manera o se superpuso en unas ocasiones y en otras uno sobre otro para configurar esta maravilla de portada, en la cual, como bien vemos, la proporción áurea nos la está dando por muchos puntos. Al igual que la teníamos, les mostré la semana pasada en la catedral, en la portada sur o en la portada norte. Luego también quisiera hablarles sobre la utilización de tratados para hablar de ese mundo humanista y de bibliófilo de la tratadística europea del momento, o lo que podían haber manejado tanto el deán de la Plaza, incluso tenerlos, tanto el deán de la Plaza como Francisco Becerra, el artífice de la primera traza de la catedral,
y al que hemos atribuido, tengo que decir que no existe el documento, creo que ya lo dije, no hay un documento donde nos diga que la portada se atribuye, o sea, es autoría de este maestro, pero por lo que hemos ido hablando en estas charlas anteriores, pues nos vemos predispuestos a poder atribuírsela a Francisco Becerra sin casi prácticamente lugar a duda. En palabras de Vitruvio, un edificio es una construcción que para ser bella debería tener una euritmia. Entendida esta como la buena disposición y la correspondencia de las diversas partes de una obra de arte o de una edificación y de esta con el total de ella, lo cual estamos viendo perfectamente en esta singular portada. Aquí tenemos un detalle del balaustre del balcón que protege el balcón saliente de la portada, que está perfectísimamente documentado en las medidas del romano de Diego de Sagredo de 1526. Ambos balaustres los vemos con alguna variante pero mínima e incluso con las medidas que da medidas del romano. Aquí también de Diego de Sagredo tenemos un modelo de portada en el cual podríamos interpretar la portada o por lo menos el primer cuerpo de la portada del Deán. Curiosamente, Francisco Becerra, el maestro al que le atribuimos y el maestro mayor de la catedral, se le atribuye también esta portada en Tlalnepantla, en la cual vemos perfectamente el uso canónico de lo mismo que tenemos en el Deán, un basamento, las columnas con los bastones, estriadas, en este caso el capitel aquí es jónico, en el otro tenemos un capitel dórico, pero es la misma disposición que tenemos en la portada. Obviamente aquí el ingreso se hace con un arco de medio punto y en el caso del Deán es un arco adintelado. Becerra también se le atribuye, vamos, de hecho en los documentos trabajó y es clarísimo por las fechas, la portada de San Juan Bautista de Cuauhtinchán. Tenemos el mismo modelo, exactamente igual o muy parecido. Y como bien vemos, ese modelo valdría o nos serviría, esta es la portada del Deán, y ese modelo aquí, obviamente la escala es más monumental en la catedral, pero vemos que la proporción y el mismo tipo de pilar, de basamento, de entablamento, de molduras, se repite en la catedral, tanto en la portada principal como en la portada norte y en la portada sur. Aquí mostrarles algunos detalles, aunque la Casa del Deán ha corrido peor suerte la piedra, también es anterior, o sea, estamos hablando de que la portada del Deán se termina en 1580 y esto es de la fachada, de una de las fachadas de las portadas de la catedral, muy posterior, un siglo posterior, prácticamente, un poco menos. Aquí ha sido mucho más maltratada, está también en la misma acera o banqueta, digamos, al acceso de cualquier vandalismo o simplemente de golpes. Pero vemos el mismo tipo de apoyos utilizados, exactamente los mismos en la catedral, reproducidos muchos años después, como dijimos, reproduciendo el imaginario, la semana pasada, el imaginario creado en esta portada del Deán. Aquí tenemos el primer cuerpo, la parte alta del primer cuerpo, el capitel con su entablamento y la cornisa que sigue, aquí en la catedral está algo más decorado, pero que sigue exactamente el mismo modelo y la misma proporción, la misma absoluta proporción que tiene que ver también con esa proporción que hemos dicho de sistema vigesimal náhuatl. Aquí tenemos un detalle que luego veremos, hablaré brevemente de la decoración. Bueno, miento, está aquí mismo, creí que lo tenía al final. Este detalle que hemos visto se repite, la portada del Deán, digamos que los símbolos en decoración que puedan ser de origen
náhuatl o de origen autóctono, son mucho menores que en el interior, como nos ha mostrado Gustavo Mauleón, pero sin embargo tenemos alguno. Esto es como la clave que está en el Intra 2, en el dintel de las ventanas de la portada. Vemos este símbolo en espiral que se repite en la catedral, en el entablamento, y que nos hace alusión, bueno, pues una espiral de 4 aspas, nos hace, es todo, podríamos estar hablando de numerología y simbología, otras 2 pláticas o 3 más, pero nos remite a ese cuadrado en un círculo, nos remite al Nahuiolim náhuatl, nos está remitiendo a ambas culturas, en cualquier caso, náhuatl y europea. Perdón, que ahora no se fue. Sí. Ahora quisiera hablarles este proyecto que tenemos, que lo estamos armando entre, bueno, hoy está presente José Luis Escalera, Arturo Saavedra, Gustavo Mauleón y aquí el que les está hablando. Tenemos un proyecto en marcha ya muy avanzado para plantear una posible reconstrucción de este tercer cuerpo de la portada del Deán. Para ello, no solo nos hemos basado en todo tratadística europea, en toda esta tratadística de origen indígena y la aplicación de proporciones para digamos, distribuir y configurar ese cuerpo, sino que hemos vuelto la mirada a la península, a España, y hemos buscado ejemplos que nos podrían hablar de cómo se trató estos tímpanos o estos cuerpos en España, estos cuerpos con un escudo en su interior. Aquí tenemos la fuente de Santa María, perdón, se ha ido, la fuente de Santa María en Baeza, Jaén, es prácticamente coetánea. Vemos que tiene unas volutas en los lados. Hemos estado discutiendo mucho sobre si esto pudiera o no pudiera estar en la portada del Deán. Cuando subimos arriba estuvimos tomando las mediciones, no vimos ningún arranque que nos lo marcara, mientras que sí vimos los arranques de las pilastras hacia arriba y de los leones del escudo. Aquí tenemos el Palacio del Marqués de la Rambla, también en Úbeda. Úbeda es un centro del Renacimiento español. Yo lo considero, si no el más importante, de los más importantes, y es algo que realmente les invito a que visiten. Aquí vemos el mismo tema de la portada adintelada con el mismo tipo de soportes, son muy similares, y un cuerpo de balcón, en este caso es una ventana, perdón, con un frontón triangular, en este caso los escudos se sitúan a los lados. El Palacio del Deán Ortega, también en Úbeda, en Jaén, en el cual reduce y coloca el escudo, el tercer cuerpo, digamos, del Deán. De aquí que veamos la importancia de la Casa del Deán con esos 3 cuerpos. Lo reduce y lo coloca encima del cuerpo adintelado. El Palacio de Vela de los Cobos, también en Úbeda, con el mismo tema, tenemos los escudos sujetados por figuras antropomórficas, y en las ventanas superiores correspondería este mismo cuerpo, está repetido en los lados. No solamente ahí aquí hemos buscado en la península y en Extremadura en concreto, bueno, tenía muchos más ejemplos, pero por no abrumarles, de otros lugares que no fueron Extremadura, Andalucía, incluso Toledo, incluso en Madrid también hay alguno, pero les quería mostrar este plano de la Ciudad de México de mediados del 16, donde aquí está remarcado en un tono rosa la casa principal de los guerreros, en la cual vemos ese modelo que o bien pudo inspirar o estaba en el ambiente ese modelo monumental, majestuoso, de 3 cuerpos, en el cual el tercer cuerpo del escudo está volado, de la misma manera que quedaría en la portada del Deán. Las búsquedas de documentos donde pudiera estar, digamos, el germen o parte de la idea para la construcción de esta portada, o lo que se pudiera en códices o en tratados, ya digamos, en este lado americano, tenemos el Códice de Tlatelolco, en mediados del 16,
donde aquí vemos, volvemos a ver este esquema de un vano adintelado con un frontón triangular superior, perdón, he ido para atrás, y aquí tenemos el triunfo imperial, el túmulo, perdón, imperial de la Gran Ciudad de México de 1560, en el cual se le atribuye a, vamos, es obra de Claudio Arciniega, se iba a haber colocado en la Catedral Vieja de México, pero no cabía. Entonces se colocó en el claustro, en la capilla de los naturales, en el claustro del convento de San Francisco de la Ciudad de México. Esto después ha dado representaciones y copias, derivaciones posteriores, muchísimas, como esta, que sí que nos muestra claramente la influencia de, si no de esa Casa del Deán, de ese modelo de la Casa del Deán. No olvidemos que la fachada de la Casa del Deán es una de las primeras y sobre todo, casi me atrevería a decir, si no la primera, de las primerísimas que tiene 3 cuerpos en la Nueva España, bueno, y en América. Aquí tenemos la antigua Casa de la Moneda, que se fecha la portada en 1734, al menos su comienzo, y que tenemos, aunque mucho más sofisticado ya con este barroco florido, los 3 cuerpos, el cuerpo del ático, el segundo cuerpo de la balconada, que aquí se extiende, y el primero o principal, el vano de acceso, también adintelado. Y aquí les muestro una recreación utilizando el escudo, perdón, los 2 escudos, la pintura que hay dentro de la sala de las Sibilas, que nos muestra ahí los 2 muros este y oeste. Hay 2 escudos, uno se encuentra completo, el del muro oriente, con los leones que están en posición levantada, erguida. Aquí los hemos acomodado y lo hemos metido en lo que es el tímpano de este cuerpo que hemos recreado. Solamente y muy brevemente hacer alusión a la simbología, aunque ya Gustavo ha hablado de ello, pero un poquito nada más a la simbología decorativa, digamos, que confluye ambas culturas en el interior. Gustavo ya nos habló el primer día de las centauresas. Yo solamente aquí remarcar que me parece que esto sí que es importante. Aquí tenemos a cada lado de estos escudos que ha hablado, emblemas que ha hablado Gustavo, con animales de la simbología náhuatl. Tenemos por un lado la serpiente, una serpiente cascabel, que está enfrentando a un ángel, o sea, la tradición náhuatl o la mitología náhuatl, la tradición judio-cristiana, con este ángel alado que está mirándole y que le está mostrando a la tradición clásica, una centauresa, como la hemos llamado, o pterocentauras o centaurasas, como se le dice más propiamente, que están asociadas, de hecho, al número 3, al igual que muchas figuras de la mitología griega, la mujer, el caballo y el ave. Y a la vez se puede hacer una relación con esa trinidad cristiana, de manera que aquí están conviviendo las 3 culturas, hermanadas, de la mano, que van hacia el emblema central. Ambas centauresas y ángeles están mostrando ese emblema central. Perdón. Aquí tenía, pero ya Gustavo les ha hablado de los elementos musicales. Y solamente para finalizar, hoy me he dado cuenta, vamos, lo había visto muchas veces, pero hoy me he dado cuenta. Y de estas novedades, que no paramos de decir, novedades en cuanto al sincretismo de esta Casa del Deán tan tempranas, y de esta fusión de culturas y elementos novedosos, tenemos uno muy, muy, muy novedoso, que es esta columna salomónica. Esto puede pasar absolutamente desapercibido y decir, bueno, pues son unas columnas salomónicas. Estamos hablando de 1584. La historia del arte atribuye la columna salomónica en la Nueva España,
la entrada a la década de los años 40 del siglo XVII. O sea, se habla del retablo de los reyes con las columnas salomónicas de Onís que dejó colocadas el obispo Palafox en el retablo de los reyes, como de las primeras que se hacían en la Nueva España, o el retablo de la Catedral de México, de Balbás. Y sin embargo, aquí tenemos, pueden hacer esto ya, Gustavo tal vez le dará una interpretación, o los autores que sepan de estas simbologías tienen que ver obviamente con el Templo de Salomón, pero aquí tenemos una de las primeras representaciones, si no la primera, de columnas salomónicas en la Nueva España. En concreto, vuelvo a reiterarme, en esta Casa del Deán única y en esta Puebla única. Una imagen de ese sincretismo con los ángeles, una galería porticada que nos remite posiblemente a las arquerías de la Plaza Mayor, en la cual vemos de nuevo símbolos mesoamericanos prehispánicos, flores, pero flores que aluden a una simbología, a un número, a una proporción y al Nahui-Olin, como antes he comentado. Todo esto, discúlpenme, lo estoy haciendo a una velocidad de crucero. Y por mi lado, nada más, creo que podemos abrir el micrófono a que charlemos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. A ver, insisto que cada vez que tenemos estas pláticas siempre encontramos, ¿verdad?, detalles nuevos. Sí. Y me da mucho gusto ver cómo ustedes, que son los estudiosos y los que conocen sobre este tema, asimismo ustedes reconocen, ¿no? Como dicen, no había visto esto, es que esto es fascinante, ¿verdad? Y cada vez que volvemos sobre nuestros pasos, encontramos que hay siempre algo cada vez nuevo que mencionar. Al principio de la transmisión, José Luis Escalera me pidió si podía compartir unas imágenes, ¿correcto, José Luis? Así es. Déjame, te pongo del anfitrión y te doy la palabra. Es un gran honor tenerte aquí. Y a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia te extiendo un gran reconocimiento por esto que has hecho por la Casa del Deán también, por el patrimonio, y a final de cuentas, pues es patrimonio mundial, es decir, no solamente de los poblanos, es de los mexicanos y también es del mundo, ¿no? También te queremos agradecer cálidamente que estés con nosotros. Entonces, adelante, tienes el anfitrión para que puedas compartirnos imágenes, platícanos de lo que tú quieras, adelante. Gracias, Raúl. Bueno, pues les cuento rapidísimo un poco lo que hemos hecho y lo que visualizamos para en el futuro ir haciendo. Bueno, básicamente el estado de deterioro y de abandono del Museo de la Casa del Deán llegaron a extremos así ya insoportables, y entonces, bueno, pues empecé como por lo más básico, que fue pues arreglar todas las ventanas y las puertas de madera, ¿no? Que debido al clima normal, a las lluvias, al sol, lo que sea, estaban ya en estado lamentable. Entonces se cambiaron muchas de las ventanas, otras simplemente se rasparon y se volvieron a barnizar y quedaron pues ya, digamos que decentes. Lo mismo se hizo con la puerta, tanto la puerta del zaguán principal como la puerta lateral, que funciona como salida de emergencia de los cines sobre la 16 de septiembre. Y luego se sustituyeron los toldos de los balcones. Tenían unos toldos de lona plástica con un armazón rígido muy desafortunado. El balcón central también tenía un toldo de estos de lona plástica.
y entonces eliminamos el toldo del balcón central y dejamos solamente los toldos de las demás ventanas, ya con el sistema, digamos, original, en base a estos elementos de fierro y con tela, ¿no? O sea, con tela de un arón especial para intemperie de material sintético, pero que no brilla, no se ve una lona plástica, ¿no? Creo que la fachada mejoró y la casa ya no da esa impresión de abandono, de deterioro, de desinterés así profundo que expresaba a través de esas puertas, de esas ventanas ya podridas y bueno, pues echadas a perder, ¿no? Y claro, hay mucho que hacer, hay desde cosas relativamente sencillas, como corregir una serie de humedades que se presentan en los muros. Hay que hacer, me parece a mí, una propuesta museográfica mucho más contemporánea, mucho más didáctica, mucho más interesante, mucho más a la altura de lo que se ha descubierto, de lo que ya se sabe sobre estos frescos y sobre la casa. La hoja de sala y las cédulas actuales son ya francamente obsoletas y caducas y no reflejan todo este conocimiento y todas estas investigaciones, todos esos descubrimientos que se han ido dando en los últimos años, y eso es importante que se exprese tanto en la hoja de sala como en las cédulas tanto del Salón de los Triunfos como de las civilas, porque la idea es que los visitantes y que los que vayamos al museo, pues valoremos y disfrutemos y gocemos y aprendamos con el recorrido, como cualquier buen museo de Puebla y del mundo hacen, ¿no? Entonces, bueno, está ese tema de las hojas de sala, las cédulas. Creo que es importante mejorar drásticamente la iluminación. La iluminación es bastante raquítica. Hay una parte a lo mejor un poquito más complicada, habrá que ver qué tanto es posible hacerlo o no, pero sería muy interesante poder integrar el espacio que actualmente ocupa en planta baja la óptica, que tiene una puerta hacia la 7 Poniente y 2 puertas hacia la 16 de septiembre, ver de qué manera podemos integrar ese espacio que actualmente esa óptica ocupa para que pudiera el museo crecer, ¿no? Que pudiera haber más espacio para poder pues exhibir mucho más de la vida del DEAN, de la importancia de la casa, de esa casa como laboratorio, como modelo de la catedral, es decir, la importancia, lo que se ha hablado aquí en estas charlas, que de alguna manera pueda estar plasmado y expresado y dicho en esa nueva sala que podría muy bien incorporarse al museo actual. Hay detalles relativamente sencillos de hacer, como es retirar todo el cableado eléctrico que increíblemente ensucia la fachada, ¿no? Es un cableado eléctrico de las luminarias que están ahí en la calle, que es algo relativamente sencillo de hacer, pero que ensucia visualmente muchísimo la fachada de la casa. En el vestíbulo de entrada, subiendo las escaleras, hay una cubierta del piso, que es una alfombra ya toda vieja, toda echada a perder, que verdaderamente es lamentable. Sería muy importante poder pues sustituirla, ¿no? Yo creo que una alfombra no es lo más adecuado, dado que es un espacio de mucho tráfico. Habría que ver qué posibilidades hay de poner piedra, en fin, habría que estudiar eso, pero creo que esa entrada necesita una mejora importante con ese cambio de cubierta. Y desde luego la cereza del pastel, y en lo que hemos estado trabajando mucho y que hay mucho entusiasmo y tenemos mucha fe en que será posible llevarlo a cabo, es, como ya comentó hace un rato Antonio, la posibilidad de poder reconstruir o de completar el tercer cuerpo de la fachada, ¿no? En donde está el escudo, que digamos que fue retirado recién consumada la independencia, entiendo que en 1825 o algo así, o 1823, se
se retiró ese escudo y desde entonces la fachada de la casa está incompleta. Entonces, más o menos con esto que les he platicado, ese es un poquito como la hoja de ruta y bueno, pues claro, habrá que ir poco a poco, priorizando, viendo qué es lo que sí se puede hacer primero, qué es lo que se puede hacer después, pero el horizonte, vamos a decirlo así, para los próximos años es poder ir completando este plan y bueno, pues la idea es que los poblanos nos apropiemos, vamos a decirlo así, a la buena de este espacio que es nuestro y que es del mundo y que tiene que estar a la altura de lo que es, ¿no? Me parece que, bueno, se le ha comparado aquí en estas pláticas con los murales de la Sixtina, ¿no? A principios de este año tuvimos la desgracia de tener una réplica de dichos murales exhibidos ahí en el atrio de la catedral y con la mitad del dinero que se le metió a esa absurda exhibición, la Casa del Dián, este plan que estamos platicando aquí, quedaría más que terminado y más que completado, con la mitad del dinero que se gastaron en esa cosa que duró poco más de 2 meses y que, bueno, me parece que es totalmente absurdo, ¿no? Que teniendo esa maravilla de murales en la Casa del Deán, que son nuestros, que están ahí desde hace casi 500 años, pues pasen ahí medio desapercibidos y los visiten 3 o 4 personas, o 5 o 10, o muy poquitas cada día, y que no seamos capaces en Puebla de poder no solamente decir que lo queremos y lo valoramos y que es una maravilla, sino que pongamos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra atención, nuestro dinero en donde está nuestra boca. Entonces, pues por ahí va la cosa y yo les agradezco que me hayan invitado aquí a tener esta intervención. Estuvo interesantísima la plática, realmente felicito a Lidia, a Gustavo y a Antonio y pues nada, gracias. No, José Luis, al contrario, gracias a ti. Mira, parte también de la labor del instituto, pues no es sentarnos en nuestros laureles, ¿no? También es recibir crítica, recibir a través de gente como tú expresiones de la sociedad civil y también cumplir con nuestro objetivo de hacer o promover una ciudadanía participativa, ¿no? Y sí, efectivamente, tomamos nota de esas rutas críticas que tienes, que de hecho las tenemos claras en el instituto, que lamentablemente, pues por cuestiones presupuestales, el propio instituto, digamos, no las puede llevar a cabo. Pero al respecto, te podría comentar 2 cosas. La primera, miramos al siglo XXI, es un poco la intención también de estas pláticas, ¿no? Miramos hacia adelante. Y mirar hacia adelante quiere decir reivindicar nuestro pasado para que este pasado también nos sirva para construir sociedad hacia el futuro, ¿no? Y como tú dices, hay que hacer que los poblanos nos apropiemos de esto, ¿no? Y nos apropiemos a la buena y también que orientemos los esfuerzos de manera productiva. Entonces, el primer paso desde que asumí yo la dirección, mi primer compromiso con la Casa del Deán, fue precisamente ponerlo en el mapa, ¿no? Ponerlo en el mapa, ponerlo en redes sociales, ponerlo de tal manera que la gente primero lo conozca. Ya lo conocía, pero ahora tenemos que darle más difusión. Y gracias a esto, gracias a nuestro excelente staff de panelistas, a nuestros 2 compañeros que están trabajando, pues hemos recibido comentarios de España, ¿verdad? Hemos recibido comentarios de Estados Unidos y afortunadamente ahí estamos, ¿no? La segunda, quisiera tomarte la palabra también y sirva estas palabras que nos dices. ¿Por qué no buscamos una donataria? ¿Por qué no hacemos un llamado abierto a las asociaciones civiles que estén interesadas en rehabilitar la Casa del Deán? Y hagamos un buen proyecto con toda la calidad y transparencia, ¿no? Para seguir esta ruta crítica. El instituto y esta dirección de museo está abierta a que podamos caminar juntos hacia adelante, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, José Luis, tomamos nota y agradecemos mucho tus palabras y todo lo que... Muy bien, Raúl, ahí estamos. Compañeros, perdón, fíjense, tengo un comentario muy interesante aquí en las redes sociales de Vicky May. Primero, lo quiero leer, dice: verdaderamente me dejan con la boca abierta. Quedo con la intención de revisitar estas construcciones ahora con el conocimiento adquirido. Me salta una pregunta.
En el caso que menciona el doctor, me imagino que el doctor Molero, relativo a la reconstrucción del escudo de la Casa del Deán, y pregunta, ¿es posible se pueda realizar? Tengo entendido que en muchos casos no se puede. Me refiero a que en muchos monumentos históricos evitan la reconstrucción basada meramente en lo que podríamos imaginar que fue de algo. Gracias por su respuesta. Esa es una pregunta sobre el escudo. Creo que Arturo nos podría comentar un poquito sobre esto, ¿no, Arturo? Adelante, Arturo, otro de nuestros invitados del día de hoy. No le vemos. Sí, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, ¿no? Sí. Pues hay distintos criterios de restauración que se pueden ocupar. Generalmente una investigación como la que están realizando el doctor Molero y el doctor Gustavo Mauleón, que pues está basada en una recopilación minuciosa de datos y en evidencia tangible de construcciones contemporáneas, podría ser justificable mientras fuera una intervención que pudiera ser reversible en el futuro y que fuera evidente. Entonces, quizá mientras sea respetuosa de esos criterios, sea claro dónde se intervino y dónde se añadió el escudo, y parta de una investigación seria como la que se está planteando, es factible. Obviamente esto tendría que pasar a través del instituto, que es quien determinaría la viabilidad de una intervención como esta, pero el proyecto que estamos planteando es justamente para que esto responda a todo lo que exige un proyecto bien planteado. Entonces, el monumento como tal, la fachada de la Casa del Deán, es un hito arquitectónico de primer orden y es un testimonio sin igual de la cultura del Renacimiento del Nuevo Mundo. Un monumento que está incompleto mientras no tenga ese tercer cuerpo del que hemos estado hablando hasta ahorita. Por lo tanto, definitivamente un proyecto de reconstrucción que vaya más allá de una reconstrucción en un documento, sino que vaya a una reconstrucción física, sí es deseable, y mientras se haga con apego a las normas y lineamientos que establezca el Instituto Nacional de Antropología e Historia, definitivamente es viable. Sí, muchas gracias. Y complementando un poco lo que nos comentas, Arturo, efectivamente, lo que pregunta Vicky es muy pertinente, y efectivamente también lo que nos comentas respecto a la labor del instituto para dar visto bueno también es correcto. Pero independientemente de eso, también se pueden generar proyectos que dentro del mismo espacio museográfico puedan también proyectar el cómo fue el escudo, ¿no? Todo con base en la documentación, todo con base en lo que ustedes han trabajado. Entonces, esperamos haber respondido la pregunta de Vicky, ¿no? Sí, tan solo, Gustavo, tan solo añadir es una puntualización. Añadir que este proyecto de reconstrucción que ahora mismo tenemos sobre la mesa en papel está fundamentado, como bien ha mencionado Arturo, no solamente en haber investigado, en haber buscado modelos, sino que se ha hecho una medición rigurosa desde la azotea y desde el frente de la fachada de las piezas que han quedado por suerte de ese tercer cuerpo, o sea, ese inicio, el tercer cuerpo, en el cual nos han quedado el arranque de las pilastras, el arranque de los cuartos traseros de los leones sedentes del escudo y las dimensiones en ancho del escudo, con lo cual con un sistema proporcional o simplemente con una simple regla de 3 se puede sacar las dimensiones del escudo. Las dimensiones del escudo nos dan las dimensiones del ático, y lo único que hemos hecho es configurarlo con respecto a cómo están hechas las ventanas de los laterales, o sea, como interpretándolo como una fachada retablo. Yo creo que está fundamental. Sí, yo lo que quería decir, perdón, es que desde luego que esto es un aspecto más allá de la investigación y formal. Yo creo que también aquí hay un aspecto técnico que se deberá superar, pero sí hay antecedentes en México de este tipo de reintegraciones, como por ejemplo la fachada de San Felipe Neri de México, donde ahora es la
la Biblioteca Lerdo de Tejada, un proyecto, si no mal recuerdo, en el que colaboró el arquitecto Chanfón Olmos, gente muy seria, un especialista en tratadística antigua, de arquitectura, etcétera, pero creo que la cuestión técnica, el día que se discuta, se podrá zanjar de la mejor manera. Pues como ustedes estarán observando, sí vemos hacia adelante, ¿no? Al menos es lo que queremos también dar esa idea, ¿no? Que no solamente quedarnos con lo que tenemos, digamos, también es una ironía que queramos hacia el futuro proyectar lo que fue, lo que ya no vemos, ¿no? Sí, pero en cualquier caso no deja de ser con una base mucho más fundamentada y más lógica en el patrimonio propio histórico poblano, que el ejemplo que ha aludido José Luis de la Capilla Sixtina en el atrio de la Catedral de Puebla, cuando se pueden hacer cosas basadas en el propio patrimonio y en la propia unicidad de Puebla y de sus monumentos del siglo XVI en adelante, sin tener que traer maravillas, pero que son patrimonio de otros lugares, de otros estados, de otros continentes. En el mismo lugar que estuvo la Capilla Sixtina ubicada, esta que nos colocaron, se podía ver, por ejemplo, poniendo este ejemplo, existió un sagrario de esas mismas dimensiones. Muy poca gente lo sabe, pero existió. Hubiera sido mucho más coherente, igual que planteamos lo de la reproducción o recreación de este tercer cuerpo, recrear ese espacio que fue parte de los poblanos. O sea, ese sagrario estuvo construido ahí, se demolió posteriormente, pero estuvo. Pero esto es otra plática diferente. Pero yo creo que debemos de hacer, y dentro de esta intención de darle un nuevo aire al Museo de la Casa del Deán y a la casa, hacer hincapié en recuperar estos elementos que forjaron una Puebla de Los Ángeles, única, que estaba en competencia directa con la capital del virreinato, incluso superándola en muchos aspectos artísticos, humanísticos, musicales, en diferentes momentos de su andadura histórica. Como sea, Puebla nació fresca comparada con la Ciudad de México en ese sentido, ¿no? Y efectivamente, a lo mejor me quemo, pero yo como buen capitalino donde crecí, donde pues, he vivido la mayor parte de mi vida, pero efectivamente la gran maravilla que representa Puebla, esas comparaciones que a veces son insalvables, ¿no? Entre Puebla y la Ciudad de México, pero sí, efectivamente, expresiones propias de Puebla que la hacen diferente a la Ciudad de México, que la hacen única, y que es algo también que también hemos hecho hincapié durante estas pláticas, ¿no? Tendemos muchas veces a querer hacer estas comparaciones, las cuales son válidas, ¿no? Pero al final llegar a las conclusiones que son simplemente comparaciones para poder establecer, digamos, modelos, parámetros, pero al final cada cosa debe analizar también en su propia originalidad, como de hecho creo que hemos logrado, pues, o hemos logrado, digamos, señalar durante estas pláticas. Sí, son elementos que forman parte de esa identidad, maestra Lidia. De esa manera propia de ser, que está afincada en estos testimonios históricos y patrimoniales, ¿no, maestra? Sí, efectivamente. Y bueno, es que estaba buscando, tengo otra imagen de una representación temprana de la catedral, aparte de la que tú y yo hemos compartido en el libro sobre catedral, que es del 16, pero tenemos una muy importante representación de catedral, porque lo que no nos damos cuenta es que fue el corazón del obispado en más de un sentido, ¿no? Y siempre la van a representar. Tengo una imagen, creo que no tiene ya caso mostrarla, pero cómo es el referente al cual todos los pueblos y las ciudades van a fijarse y van a venir a la catedral, van a ver qué cosas nuevas hay y van a contratar a los maestros, van a contratar a los músicos, van a contratar a los maestros organistas, como sabemos, y se los van a llevar a sus pueblos y van a reproducir, porque es el corazón, la catedral es el corazón del obispado. Y lo que les decía antes,
el honor, el prestigio, el mérito de los pueblos reside en esa suntuosidad, en ese ornamento de gran altura, de gran renombre, trayendo pintores, bueno, nada más Tonantzintla, por ejemplo, ¿no? Tenemos, lo sabemos muy bien, tenemos Villalpandos, tenemos en Texas, no solamente, ¿dónde los tenemos? En las casas particulares, porque la gente mandaba hacer para sus casas, ornamentarlas también, claro, no como la casa del deán, pero también tenían esta necesidad de este prestigio, trasladarlo a través de qué, de estos elementos que era la catedral. Entonces la catedral no solamente es importante y la casa del deán en sí misma, por lo que ya no han dicho, sino por lo que representó para los demás, porque fue modelo, fue inspiración y fue símbolo de aquello que podían integrar a sus propias casas y de esa manera hacerlas más meritorias, demostrar lo que los hacía más importantes, más relevantes en sus propios pueblos. Y yo creo que esto que tú dices, identidad, identidad en ese sentido, en el sentido de esta apropiación por su propio beneficio, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera comentar un poquito, quizás añadir a las muchas razones que hay para, para este rescate, esta reconstrucción del tercer cuerpo de la fachada, algo que me parece importante y que no hemos mencionado, que es lo que yo considero como la deuda que tenemos con don Tomás de la Plaza, ¿no? Ese crimen, esa terrible afrenta que hicimos los poblanos en contra de esa maravillosa casa en 1953, derribándola casi por completo, me parece que es algo que ahora, aunque sea en una mínima parte, podemos resarcir, ¿no? Ese magnífico solar, la octava parte de la manzana que originalmente ocupó la casa, lamentablemente ya es irrecuperable. Eso ya se tiró, ya se perdió para siempre. Pero que al menos de manera simbólica, a través de la restitución de ese tercer cuerpo, podamos compensar mínimamente con don Tomás la deuda adquirida, ¿no? De haber destrozado, de haber tirado a la basura ese patrimonio maravilloso que él construyó y que dejó, y que fuimos tan estúpidos de permitir que lo tiraran para hacer un cine, algo que verdaderamente es inconcebible para mí, pues de alguna manera resarcírselo, ¿no? Y me parece que también puede servir como un reconocimiento, un homenaje a gente como Ramón Pablo Loreto, a gente como Efraín Castro Morales, a gente como, se me va ahorita el nombre de este hombre que Ramírez participó. Osorio. Ramírez Osorio. Ramírez Osorio, que de alguna manera les debemos a ellos la existencia de lo poquito que queda de la Casa del Deán. Ellos defendieron así a capa y espada, primero que no tiraran la casa y luego cuando ya era irremediable, gracias a los murales, gracias a los frescos, ¿no? Argumentaron, demostraron, probaron, pelearon, litigaron, hicieron lo que no nos imaginamos para que se salvara de la picota esa primera crujía de la casa que ahorita gracias a ellos sigue en pie y sigue siendo, bueno, y que es un museo de primera línea, ¿no? Es que de alguna manera sea como una expresión de esta generación de poblanos de que nuestro patrimonio nos importa, lo valoramos, lo queremos, lo cuidamos y podemos hacer, aunque sea una mínima parte, de obras para resarcir las terribles pérdidas y los crímenes impresionantes que hemos cometido nosotros mismos contra nuestra historia, nuestro pasado y nuestra esencia, ¿no? Me parece que podría como plasmarse, expresarse en ese tercer cuerpo reconstruido de la Casa del Deán, con el escudo. Ahí podría expresarse pues el gesto, ¿no? De una generación de poblanos que estamos ya con otra mirada, con
con otra relación con nuestro pasado, con nuestro patrimonio, y que ya no estamos dispuestos a que ese patrimonio siga siendo destrozado, siga siendo humillado, siga siendo deteriorado, ¿no? Siga siendo, no sé, yo diría yo humillado, ¿no? Que lo estemos desperdiciando y que estemos volteando a Roma en vez de voltear hacia adentro, ¿no? Es decir, ahí están, lo mencionaba bien la doctora Lidia Gómez, ahí está Cendejas, ahí está Villalpando, ahí está Cordero, ahí está Borgarda, ahí hay tantos pintores, y ahí están los cuadros que les pega el sol, que les surge una restauración, que se están cayendo de viejos, que están sucios, que ahí están, y no los valora, no los aprecia nadie, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no quiero extenderme, pero ver este tercer cuerpo, la restitución de este tercer cuerpo como una expresión de esa nueva manera de relacionarnos con nuestro pasado y con nuestro patrimonio, y que a través de plasmar de concretar esa reconstrucción de ese tercer cuerpo, de ese escudo de Don Tomás, estemos ahí diciendo: aquí estamos presentes los poblanos, valorando, queriendo lo nuestro, y defendiéndolo y haciendo algo por él. Ojalá que sea posible. Pues muy bien, colegas. Se nos ha ido el tiempo por el día de hoy, pero fue verdaderamente fascinante como las otras dos sesiones. Esta es, digamos, la última de esta primera trilogía que estamos dando, pero no va a ser la última vez que vamos a hablar sobre la Casa del Deán. De hecho, antes de estar aquí transmitiendo en vivo, platicábamos de que esto va a ir creciendo para que podamos seguir difundiendo este patrimonio, para que podamos seguirle dando ángulos de difusión y ángulos también de estos estudios académicos que estamos realizando. Insisto, no es la última vez que vamos a hacer estos eventos. Vamos a continuar con este proyecto de diálogos del DEAN. Y aquí nuestro compañero Alberto Teissier, me gustaría saber si nuestros ponentes tienen algunas últimas palabras, y me gustaría que finalmente Alberto Teissier, nuestro compañero, junto con Lourdes Castel de Casa del Deán, nos den las palabras últimas de estas 3 sesiones. Nada más agradezco también a Melina Sánchez Ibares y a Daniel Flores, quienes nos han apoyado en la parte de difusión por parte del Museo Regional de Puebla, y le dejo la palabra a nuestros ponentes y finalmente a Alberto Teissier para que cierre este ciclo de diálogos del DEAN. Doctora. Bueno, yo solamente quisiera invitar a los poblanos no solamente a conocer su patrimonio, sino sobre todo a apropiárselo, como aquí lo han dicho. Y una manera muy importante de apropiarlo es conocerlo, a entenderlo, y lo más importante, identificarse con él, o sea, saber que es algo que nos representa. Ese creo que es el mensaje que quisiera yo poder dar, porque aquellos que lo construyeron lo hicieron con esos mismos valores. Aquellos indios que estuvieron allí lo hicieron precisamente apropiándose de él, y creo que lo que nos corresponde a nosotros, aunque no vivamos, porque yo en mi caso vivo en Cholula, en donde estemos, es apropiarnos de ese patrimonio como parte de nosotros y de lo que nos representa. Sí, bueno, yo quisiera nada más agradecer, Raúl, al Museo Regional, al Centro INA Puebla, la calurosa recepción que nos han hecho para poder decir de manera rapidísima algunas de las ideas que tenemos con respecto, y datos que tenemos con respecto a este inmueble. Y como platicábamos con el doctor Molero, se han quedado en el tintero una buena cantidad de temas que da para otras series en un futuro cercano. Gracias. Bueno, pues sí, nada más que agradecer al instituto, agradecer al museo, agradecerte a ti, Raúl, Alberto, por haberme invitado a estas pláticas. Orgullosísimo de haber transmitido todo el trabajo que tienen detrás, y esperemos se repitan, y esperemos vaya adelante no solo este proyecto del tercer cuerpo, sino el proyecto de difusión y de engrandecimiento, de crecimiento de este Museo Casa del Deán,
con aspectos de los que ha comentado José Luis y todo lo que se nos vaya ocurriendo. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todos nuestros seguidores de las redes sociales de Casa del Deán, de Museo Regional. Gracias por seguir esas transmisiones y por estar presentes. Y pues esperamos que ahora que pase esto de la pandemia con la nueva normalidad, ustedes puedan visitar el museo. También agradecer, yo quiero agradecer profundamente al Museo Regional por su apoyo en la difusión y el apoyo para estas transmisiones. Agradecer a la doctora Lidia, al doctor Antonio Molero, al maestro Gustavo por haber aceptado la invitación a esta serie, esta trilogía de ponencias, y agradecer al señor José Luis Escalera por sus grandes aportaciones al Museo Casa del Deán, y esperemos llevar a cabo y realizar este tercer cuerpo en la fachada y que pueda lucir la fachada como es una fachada del siglo XVI, completamente complementada con el tercer cuerpo que le hace falta. Y agradecer a todos nuestros seguidores. Esperemos que pronto puedan visitar el Museo Casa del Deán tomando las medidas sanitarias pertinentes. Ahí los esperamos. Hasta luego, muy buenas tardes, muy buenas noches.